es que vamos a enlazar el paralelismo de la Reforma con el lapsus del conductor del día de hoy. Muchas gracias por estar aquí, compañero nuestro historiador, para hablarnos precisamente sobre la Reforma, aprovechando que, bueno, acabamos de celebrar el aniversario de don Benito Juárez, sí, que decían, Gabriela, que el padre de la patria es Miguel Hidalgo, pero el que le dio viabilidad fue precisamente el benemérito de las Américas. Claro. Benito Juárez consolida a la nación, vamos a decirlo de alguna manera, y a él le toca, le toca el momento más importante para consolidar a la nación mexicana. Le toca las leyes de reforma, le toca estar presente en la Constitución de 1857, en donde se nos reconoce como ciudadanos, en donde se toca un tema primordial para el mexicano, la libertad de cultos. Ah, muy bien. Tenemos tres constituciones, la primera de 1824, la segunda que le toca a Juárez en 1857 y la que celebramos este año, la de 1917. Pero ¿qué pasa en el 57? Los diputados, entre ellos hay que mencionar uno de los grandes diputados que tuvimos, que fue Valentín Gómez Farías. A Valentín Gómez Farías hay que agradecerle una cosa. Benito Juárez se convierte en abogado gracias a Valentín Gómez Farías, porque en uno de los tantos gobiernos que abandona Santana en esta ciudad, Valentín Gómez Farías queda al frente del gobierno y él funda la Escuela de Ciencias y Artes en todo el país y en Oaxaca. Y Benito Juárez estaba estudiando en el seminario y entonces se crea esta escuela y a la cual Benito Juárez renuncia como seminarista y se mete a estudiar jurisprudencia, gracias a Valentín Gómez Farías, el cual luchó en la independencia, el cual concluye su gran vida y su gran obra participando en las leyes de reforma. Estas leyes. Estas leyes. Y les hablaba, pero volviendo a algo importante, en la Constitución de 1824, la religión católica es única y queda sentada en la Constitución, no habrá otra religión. Y en la del 57 se toca el tema de la libertad de pensamiento y libertad de cultos. Y empiezan los grandes debates. Un gran paso, además. Exacto, un gran paso. Se toca ese tema, está Francisco Zarco, Guillermo Prieto, el nigromante, este gran escritor, periodista, y están todos los personajes debatiendo con don Guadalupe Castañeda, un hombre muy sabio también, con grandes discursos en defender a la religión católica. Sí. Pero dicen ellos, bueno, México ya es un país moderno. Tenemos otras religiones en el país. Viven 680 alemanes protestantes, viven 500 norteamericanos protestantes, viven ingleses. Entonces se están dando otro culto. ¿Por qué no aceptar otros cultos en nuestro país? Y dice Zarco, sí, es importante aceptar otros cultos, porque si no nos va a pasar como le pasó al compañero Valentín Gómez Farías, que estudiando medicina le decían que debía rezar 3 Padres Nuestros para curar un mal de pecho. Imagínate. Y luego hacer las acciones médicas. Dice, no puede ser posible esto. O en Chiapas es castigado una persona por no asistir a misa los domingos, porque tiene la obligación de asistir como parte de su historia y su constitución, asistir a la iglesia. Y de ahí parte mucho la frase del respeto al derecho ajeno, es la paz. Exacto. Y cuéntenos, ¿cómo es que a través de la reforma se reconoce por primera vez a los nacidos en este país como ciudadanos? ¿Qué con la independencia esto ya no existía? Algo importante en la Constitución del 24, primero, somos libres por el solo hecho de haber nacido aquí. Sí. Somos un país que nos reconoce como ciudadanos, nos reconoce nuestras libertades y cualquier persona extranjera que llegue a este país en la Constitución del 24 queda libre. Acuérdense que en México teníamos la separación de castas, una estructura muy difícil, que era por el color. Por el color estábamos segmentados la sociedad novohispana. El salta para atrás, no te entiendo, lobo, y todos por el color de tu piel. Y venimos al 57 y se nos reconoce otra vez como iguales y se nos dan las mismas garantías y los mismos derechos, que eso es muy importante. Lo justo, además. Queda sentado. Esto que se plantea en la Constitución del 24, aquí se desarrolla por esos constitucionalistas ilustrados. Y eso nos da una presencia diferente ante el Estado, nos da garantías y derechos. Que después, bueno,
Esto se irá refinando, bueno, se irá consolidando con la del 17, pero aquí dan el primer paso todos estos grandes escritores y pensadores que fueron constituyentes en el 57. Pero yo me pregunto, te pregunto, y también Juan, no sé si sabrás que con esta reforma seguro hubo muchos debates. ¿Cuáles fueron los más grandes que se presentaron al momento? El más grande debate fue la libertad de cultos. Ok. La libertad de cultos que nos llevó, mejor dicho, en aquella época, 2 meses. Wow. Y todos estaban conscientes que era tan delicado que no querían que se propiciara una guerra en México. No querían una guerra. Conservadores como liberales puros y liberales. Todos estaban en favor de debatirlo, hacerlo ley, pero que no hubiera una guerra en México como después lamentablemente hubo, una guerra de 3 años fratricida entre, como mencionabas, se dividen entre liberales y conservadores. Okay. Y esta ley la mandaron como ahora al congelador y no se aprobó la ley de libertad de cultos, pero ya estaba la semilla y vino una guerra fratricida de 3 años en la cual Benito Juárez se vuelve presidente gracias, o digamos mal, a que el presidente, que era Ignacio Comonfort, se da autogolpe de Estado. Terrible, se da autogolpe de Estado queriendo no reconocer la Constitución del 57. Entonces Benito Juárez, como presidente de la Suprema Corte de Justicia, y por derecho, asume el poder como presidente. Okay. Y es perseguido don Benito Juárez por proteger este derecho constitucional. Hay que mencionar también que Juárez en el 58 proclama que la Iglesia, en una de sus leyes, no debe ser propietaria de ningún predio, ninguna parte del territorio. Okay. La ley Lerdo de Tejada hace y quita las leyes de desamortización, quitar de las manos muertas de la Iglesia los predios y terrenos que ellos ocupaban, para dárselos a la sociedad, para dárselos al pueblo. Bueno, son 2 cosas importantes, lo cual no está de acuerdo la Iglesia. Y algo muy interesante, Maximiliano, cuando llega a ocupar Maximiliano, Juárez está huyendo, pero Maximiliano hace lo mismo que Juárez, no le devuelve los predios a la Iglesia. Es un hombre liberal en pensamiento como Juárez, y busca también esta separación de Estado e Iglesia. Y eso es el aporte más importante de nuestra Constitución del 57, que después lo veremos reflejado en el 17, y ya no será una guerra fratricida como la que le tocó vivir a Benito Juárez. Ah, mira. Entonces, con esto también nace el registro civil. Nace el registro civil, nace el municipio Sí, libre. muchísimas cosas. Hay la libertad de imprenta, Wow. establece mucho mejor en nuestro país, que ha sido uno de los grandes debates en las 3 constituciones, y también los liberales del siglo XIX, del 57, también propician por la libertad de imprenta. Hay que recordar que todos los parte de los constituyentes eran escritores, eran periodistas. Así es. Entonces, esto nos abre también una visión diferente de país. Wow. Francisco, muchísimas gracias. No, al contrario. Gran recorrido histórico el que hemos hecho el día de hoy.